Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles, mitad de semana laboral. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en horario especial, hoy hay jornada de fútbol, así es que Radio Monumental tiene compromisos deportivos, por lo que Matices es hoy más temprano. En lugar de 2 a 3, hoy será de 12 a 1, así es que muchas gracias por acompañarnos. Hablaremos de varios temas hoy. Hice un compilado de publicaciones internacionales de los últimos días, de la última semana en particular, para hablar en este programa especial de esos temas. Así es que gracias por acompañarnos. Nos pueden escuchar a esta hora en radio, lo pueden hacer esta noche a través de Canal 2, pueden hacerlo en vivo en el Facebook en vivo de Noticia Monumental y en una hora pueden descargar este episodio en los servicios de podcast de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo espero que los temas que tocaremos en el programa de hoy y los que les mostraré les parezcan muy interesantes, porque todos son de tremenda actualidad. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Por cierto, si tienen alguna buena experiencia en Matices que tiene que ver con escucharlo en podcast, descargarlo en podcast, yo les agradezco además que me hagan llegar sus comentarios. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar, decenas de miles de migrantes continúan cruzando la frontera entre Estados Unidos y México al tiempo que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha otorgado protección temporal a casi 500,000 de venezolanos. Las autoridades aseguran que la llegada de estas personas impacta negativamente los presupuestos de ese país. Ese es el foro que tendremos en la primera parte de Matices del día de hoy. Lo vemos y lo escuchamos. Hoy en Foro, el impacto de la migración en Estados Unidos y su secuela en los países de la región. Los grandes desafíos de la política migratoria del presidente Joe Biden. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Decenas de miles de migrantes continúan cruzando la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que el gobierno del presidente Joe Biden ha otorgado protección temporal a casi 500,000 de venezolanos. Varios alcaldes y gobernadores aseguran ahora que la llegada de estas personas afecta negativamente sus presupuestos y el nivel de vida de sus ciudadanos. Diva Cash estuvo en la pequeña ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, y nos explica la génesis de esta entrada masiva de migrantes. Diva. Gonzalo, migrantes burlando la cerca de seguridad permanentemente, un estado de emergencia y desastre declarado en la ciudad y el único refugio con por lo menos 1,500 personas. Esa es la situación que vive Eagle Pass en estos momentos y se los mostramos en este informe. Momentos dramáticos se viven en la frontera de Eagle Pass, Texas, donde decenas de migrantes cruzan el Río Grande desde Piedras Negras, México,
para entregarse a las autoridades en Estados Unidos. En repetidas ocasiones durante todo el día, arrojando cobijas, cartones o lo que llevan puestos sobre la cerca de púas, los migrantes permanentemente burlan la barrera de seguridad. Tenemos un mes robado, atracado, secuestrado. ¿Cuál es su nombre? Alexander Nava. Hasta el pasado fin de semana, 12,000 personas habían cruzado ilegalmente a la ciudad, según el alcalde Rolando Salinas, que para una ciudad de 28,000 habitantes, la declaración de emergencia y desastre era una de las pocas formas de contener la ola de inmigración indocumentada. Yo sé que esta gente está escapando situaciones muy difíciles en su país, eso no se niega, pero tiene que haber orden, ¿verdad? No podemos decir, ay, sí, nos dan lástima, todos vengan, porque se va a quebrar el sistema. Por ahora, en la ciudad de Eagle Pass se abrió un refugio para atender a los migrantes. Sin embargo, algunos de ellos aseguran que la logística dentro del centro es demasiado lenta y que el centro no alcanza a cubrir sus necesidades. No, ahí no hay durmienda. Ahí cada quien duerme como pueda y la alimentación por lo menos te dan un potecito de cereal en la mañana y en el mediodía te dan tu poquito de comida, o sea, no es sustentable para uno. Ahora, ¿cuántas personas hay adentro más o menos? Como 1,500 personas. Es una situación que pareciera ser insostenible, a la que las partes involucradas como la alcaldía de Eagle Pass y grupos proinmigrantes piden soluciones de fondo, especialmente porque ya está afectando el comercio de la ciudad debido al cierre vehicular de uno de sus puentes internacionales. Gonzalo. Diva, bueno, vimos varias imágenes impresionantes, principalmente la señora que es prácticamente sin piernas y ha sido ayudada, ¿no?, a cruzar la frontera, pero luego de que son aprendidos en suelo estadounidense, Diva, ¿qué pasa con estos migrantes? Bueno, Gonzalo, por un lado, estas imágenes que vimos, hay que aclarar que se trata de ayuda humanitaria y eso fue lo que dijeron los agentes fronterizos a las cámaras de Voz de América. En casos donde pueden los migrantes estar en riesgo de muerte, pues ellos tratan de ayudar. Y por otro lado, luego de que son luego aprendidos en esos momentos, pues son llevados a puntos migratorios. Incluso los migrantes llegan hasta allá por sus propios medios, a estos puntos migratorios, y ahí les es entregado citaciones para que se presenten en los próximos meses a una corte aquí en los Estados Unidos.Gonzalo. Claro, bueno, muchísimas gracias, Diva Cash, por tu informe. Muy buen trabajo. Y bien, ahora para analizar el impacto de la migración nos acompaña el doctor Manuel Orozco, director de Inmigración y Remesas de Diálogo Interamericano, y Rosa Barrientos Ferrer. Ella es experta en inmigración del Center for American Progress. Bienvenidos ambos. Manuel, empiezo contigo. ¿Podrías evaluar, por favor, si existen diferencias y cuáles serían entre el actual aumento repentino de migrantes irregulares por la frontera sur de Estados Unidos respecto a lo que hemos visto en el pasado? Bienvenido. Bueno, muy buenas. Pues fundamentalmente hay tres grandes diferencias. La primera es el número, el tamaño de personas, la cantidad de gente que ha estado llegando prácticamente desde agosto del 2020 hasta ahora. Estamos hablando de 7,5 millones de personas que han intentado entrar a Estados Unidos. Eso es un número sustancial. El otro aspecto en términos del tamaño es que la cantidad de personas proviene de nacionalidades que antes no llegaban. Estamos hablando de venezolanos, estamos hablando de haitianos, además de lo que se llaman los extracontinentales. Ucranianos, rusos, etcétera, que representan prácticamente más del 20% ahora de esta migración en los últimos 2 años. La otra característica que diferencia es que la composición del tipo de persona que está llegando es diferente. Estamos hablando que un 65% siguen siendo adultos solos, pero estamos viendo un poco más de un 5% son menores no acompañados de estos 7,5 millones de migrantes. Y 25% son familias. Entonces hay una realidad diferente en ese entorno, y el otro aspecto que diferencia es que no es una migración fundamentalmente económica, sino que está viniendo de países en donde existen serias situaciones de estabilidad política y económica. Entonces esas grandes diferencias son sustanciales. Claro, ciertamente sustancial, de acuerdo a los datos que nos presentas. Y bien, Rosa,
¿Cuál es la situación del sistema de migración de Estados Unidos ahora, luego de una década prácticamente de crecimiento sin precedentes en los recursos para la seguridad fronteriza? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, a pesar de que la administración Biden ha invertido miles de millones de dólares a la seguridad fronteriza, nuestro sistema de migración sigue roto. La seguridad fronteriza no es suficiente para impedir que la gente venga a los Estados Unidos buscando por una mejor vida. La seguridad fronteriza no mejora el sistema de inmigración y es por eso que necesitamos que el Congreso pase una reforma migratoria para poder beneficiar a los miles de inmigrantes que están aquí, incluyéndome a mí que tengo DACA. Han pasado ya 30 años desde la última vez que el Congreso pasó una reforma migratoria en 1986. Continuamos en Foro de la Voz de América. No solamente se ha declarado emergencia en la frontera entre Estados Unidos y México debido a la migración masiva. La ciudad de Nueva York enfrenta serios desafíos para albergar a unos 60,000 migrantes que han llegado desde la frontera. Ángela González nos amplía sobre esta información. Adelante, Ángela. Gonzalo, pues son 60,000 migrantes aproximadamente al cuidado de la municipalidad, pero también, según datos de la alcaldía, más de 113,000 migrantes estarían en la ciudad en estos momentos, donde es la única jurisdicción, o de las pocas más bien, jurisdicciones en todo el país que tiene por obligación proveer una cama a quien lo solicite, y en esto pues se han contado los migrantes, y pues en este momento hay un fuerte debate al respecto y también incluso una pelea jurídica en un tribunal, en el tribunal del estado de Nueva York, y esto debido a que el alcalde pretende tener más flexibilidad con respecto a esta ley y ya ha empezado a emitir ciertas normas, por ejemplo, que solamente tienen 60 días los hombres solos para poder buscar nueva vivienda, pero para poder estar al cuidado de la municipalidad, y de ahí tienen que salir, de ahí ser desalojados, y pues él pretende ahora también que las familias sean desalojadas en 30 días, quiere bajar estos plazos debido a que pues ya llevan más de un año en cuidado de la municipalidad, claro, muchos de los migrantes, y pues esto ha generado pues un déficit fiscal. Claro. Ahora, Ángela, la gran pregunta es ¿por qué la situación es tan crítica, especialmente en la ciudad de Nueva York? O sea, ¿qué ha desatado el que en la ciudad haya más de, lo has dicho, 110,000 migrantes? Pues la situación se ha dado debido a esta ley que desde 1974 existe en la jurisdicción de la ciudad de Nueva York, y en donde es obligación entregar un refugio a quien lo solicite. En esto se cuentan los más de 110,000 migrantes, y la ciudad no tiene la capacidad, lo ha tenido durante un año, ha solicitado fondos federales que no se les han dado según el alcalde, y pues debido a esta falta de dinero y también de acciones, porque se han encontrado cerca de 200 hoteles en los alrededores de Times Square. Son hoteles que según la alcaldía cuesta alrededor de más de $300 poderle proveer a las familias los servicios necesarios por los que tiene que cumplir la ciudad, y por esta razón Nueva York se ha convertido en una de las jurisdicciones preferidas por los migrantes y por tanto saturadas con esta, como llama la alcaldía, crisis migratoria. Una crisis, y se acerca el invierno, Ángela, también, algo que podría incrementar la crisis de los migrantes en Nueva York. Muy bien, Ángela González desde la ciudad de Nueva York. Y bien, continúa con nosotros el doctor Manuel Orozco, director de Migración y Remesas de Diálogo Interamericano, y Rosa Barrientos Ferrer, experta en inmigración del Center for American Progress. Manuel, según el Departamento de Trabajo, la participación de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral ha pasado del 15% en 2006 al 18.5% en agosto de este año. ¿Qué impacto ha tenido este aumento de la participación de la fuerza laboral extranjera en la economía de Estados Unidos? Bueno, es un impacto bastante positivo desde diferentes contextos. Por ejemplo, la mano de obra latina, especialmente migrante, ha estado trabajando en ocupaciones que son vitales. Por ejemplo, durante la pandemia, ellos sostuvieron todo el proceso de actividades económicas que mantuvieron vivo la economía del país, mientras mucha gente tenía que quedarse en sus casas.
Entonces esas actividades esenciales que se les llamaban las realizaron los inmigrantes. Segundo, los migrantes siguen siendo uno de los actores muy importantes en el avance tecnológico. Son aquellas personas que han estado trabajando en tecnologías de punta, en el desarrollo del conocimiento de avanzada, y eso ha permitido que Estados Unidos siga en el crecimiento más fuerte en términos de desarrollo económico y producción de productos avanzados. Y en tercer lugar, fundamentalmente son personas que han estado apoyando a la microempresa norteamericana, porque los microempresarios, especialmente la industria hospitalaria, la industria de restaurantes, entre otros, necesitan de una mano de obra poco calificada que les permita ejercer actividades económicas que desarrollen los microempresarios, como lavar platos, etcétera, y eso ha tenido un impacto muy importante. Aparte está el trabajo en construcción, que se mantuvo incluso durante la pandemia. Prácticamente la mitad de la mano de obra en construcción en Estados Unidos es inmigrante y predominantemente latina. Interesante, ¿no? Bien, Rosa, vamos a ver, aproximadamente entre 12 y 13 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, según datos del Migration Policy Institute. Para muchos expertos, eso implica grandes costos económicos y crea una clase marginal aislada. ¿Tu opinión? Bueno, esta pregunta es muy personal siendo una mujer indocumentada viviendo en los Estados Unidos. Sé que sin una reforma migratoria no puedo contribuir plenamente hacia la nación, pero a la misma vez es importante decir que los inmigrantes indocumentados hacemos grandes contribuciones a la nación, no solamente a la economía, pero culturalmente también. Si los inmigrantes tuviéramos la oportunidad de trabajar, tener estabilidad y vivir sin miedo de ser deportado, los beneficios serían aún mayores, y hay demasiados estudios que demuestran los beneficios que la inmigración trae a los Estados Unidos y cómo contribuyen a la economía es una de ellas. Claro. Bien, Manuel nos hizo un resumen precisamente de varios aspectos positivos de la migración versus, a lo que muchos aseguran, representa una carga para la economía y los servicios públicos de Estados Unidos. Pero veamos ahora esta gráfica que muestra datos recabados hasta 2021 sobre el país de origen de los migrantes indocumentados. ¿De dónde vienen? Miren esto, de México, 5.203.000, Guatemala, 780.000, El Salvador, 751.000 y Honduras, 551.000, luego viene India con 400.000, Filipinas, 309.000, Venezuela, 251.000 y luego obviamente vienen otros países. Bueno, Manuel, faltaría actualizar ahora, ¿no?, las decisiones del presidente Biden con respecto a los venezolanos acá, pero presidentes como el colombiano Gustavo Petro han solicitado el cese de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela para moderar el flujo migratorio. ¿Es su opinión, o más bien, perdón, en tu opinión, qué tanto peso estarían ejerciendo las sanciones en la migración como lo sugiere el presidente Petro? Ningún peso. Daniel Ortega también dijo lo mismo. Le dijo a Estados Unidos que si querían más migrantes, que siguieran poniendo sanciones, que si querían reducir la migración, que no enviaran sanciones. Es totalmente falso. Realmente las sanciones son instrumentos de carácter punitivo a personas que han transgredido derechos humanos, han trabajado en corrupción y que se han venido produciendo justo en condiciones en donde el nivel de represión de países como Venezuela o como Nicaragua o como otros lugares han aumentado, entonces se da sanciones. Pero, por ejemplo, mientras la migración ha venido creciendo, las sanciones de Estados Unidos hacia estos países en realidad se ha venido reduciendo. Entonces no hay una correlación en este sentido. Hay gente que argumenta que sí, las sanciones afectan la estructura económica de un país, pero aún en el caso de Venezuela, cuando se hizo una sanción sobre PDVSA, sobre transacciones relacionadas con PDVSA, el impacto no fue de colapsar a PDVSA. PDVSA ya estaba colapsada cuando se produce la sanción. Y la migración venezolana empezó prácticamente desde el 2015, incluso durante el periodo de Chávez. Entonces, es falso, es oportunista y es realmente una retórica que se está utilizando básicamente para
para lidiar con una realidad, y es que los gobiernos democráticos en prácticamente todo el mundo, y especialmente en el hemisferio occidental, han sido incompetentes en lidiar con los autócratas. Entonces se sienten que ya no saben qué más hacer, entonces vamos a ver si podemos convivir con esta gente. Sin embargo, y muy rápidamente, es un hecho que la migración, en ese caso de Nicaragua, ha aumentado debido a la situación que hay en ese país. ¿Es así? El nivel de represión de Nicaragua es extensivo. De Nicaragua han salido del 2018 al 2023 850,000 personas en un país de 6,5 millones de habitantes. Y eso es prácticamente por el nivel de represión. Nicaragua es la versión tropical del talibanismo. Y solo han habido 50 sanciones al país. Nada que ver. Es decir, esto es una cuestión de represión. Bueno. Y Nicaragua es un ejemplo como Cuba, Venezuela, Haití, en donde la estabilidad política realmente es limitada. Bien, algo que niega, por cierto, el presidente Daniel Ortega, Manuel, pero de eso vamos a seguir hablando más adelante. Continuamos en Foro de la Voz de América. Rosa, desde mayo de este año el gobierno del presidente Joe Biden ha deportado a sus países de origen a más de 233,000 migrantes, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, la demora en las cortes de inmigración para resolver los casos es de meses. A tu juicio, ¿qué pasos se deben dar para consolidar un sistema migratorio eficiente y humanitario? Este tema es muy complejo y voy a empezar por decir que en los Estados Unidos solamente hay 650 jueces de inmigración y a la misma vez hay más de 2,000 casos estancados en la corte. Necesitamos que el Congreso proporcione recursos al sistema de asilo, incluyendo contratando más jueces de migración, más personal que apoye y traductores para poder reducir el tiempo. También necesitamos que el Congreso moderne el sistema de inmigración y necesitamos que trabajar con los países de esta región para poder manejar la inmigración con respeto y dignidad. Claro. Ahora, Manuel, voy a retomar lo que has dicho sobre el aporte de los migrantes a la economía. ¿Qué revelan las nuevas tendencias sobre migración y remesas? Bueno, que el crecimiento sigue ocurriendo prácticamente desde el 2009. El crecimiento de las remesas ha sido de alrededor de un 8% anual. Y en el caso de este año estamos esperando un crecimiento del 9% de 150,000 millones de dólares que está entrando a América Latina y el Caribe. De eso estamos hablando. Bueno, Nicaragua creció en un 50% en el envío de remesas. Son 5,000 millones de dólares, que son el 30% ahora de la economía del país. Y Guatemala, 20,000 millones de dólares van a entrar este año, que va a ser un 20% de la economía del país. Y en términos generales estamos hablando que la contribución de las remesas ahora va a ser un 5% del PIB de toda América Latina y el Caribe combinado. Y eso son estimaciones conservadoras. Entonces es realmente una tendencia bastante fuerte. La importancia económica de las remesas ha asumido un rol preponderante. Impresionante, 5%, dices tú, del PIB de América Latina. Es verdad, eso es un dato impresionante, Manuel. Pero ahora, Rosa, siendo la migración un tema primordial, ¿no?, en Estados Unidos, ¿por qué crees que aún no hay consenso entre los dos partidos mayoritarios para lograr una amplia reforma migratoria en el Congreso? Bueno, el presidente Biden ha tratado de trabajar con el Congreso en el tema de inmigración. Cuando empezó su presidencia, mandó una póliza de inmigración, pero no encontró el apoyo de los republicanos en el Congreso. También ha sido difícil lograr que los republicanos apoyen pólizas que beneficiaran a los tepecianos, gente que tiene DACA, los trabajadores agrícolas. Y ahora más que nunca necesitamos que estos dos partidos trabajen juntos para pasar una reforma migratoria. Como te dije temprano, han pasado ya 30 años desde la última vez que el Congreso pasó una reforma migratoria. Claro, es urgente. Y los republicanos precisamente acusan a los demócratas de no mantener una política clara en el tema de la migración, sino que por el contrario, de ser muy amplios en su visión hacia este punto. Pero ahora, Manuel, el tema de la migración no es exclusivo de Estados Unidos, obviamente. En tu opinión, ¿qué debe hacer Washington para establecer en la región políticas fronterizas que mantengan el orden, la seguridad para los migrantes, los refugiados y las fuerzas del orden?
Bueno, los convenios que han estado estableciendo son importantes. Fundamentalmente, yo creo que la política más importante es realmente generar un trabajo coordinado de política exterior que vaya a la par de la política migratoria. Los países de América Latina y el Caribe que son más democráticos, por ejemplo los de la Alianza del Desarrollo en la Democracia, Estados Unidos, Canadá, tienen que trabajar juntos en desarrollar una presión contra estos regímenes no democráticos, porque eso es lo que está causando la migración. Entonces, empezar desde la raíz, y eso va a tener un impacto muy importante a nivel regional. Y segundo, sí, el trato humanitario, pero mira, en mi experiencia, una vez que vos tenés un problema de crisis humanitaria, es muy difícil salir de esa situación a una situación de soluciones de largo plazo. Lo que estaba mencionando la colega ahorita del tema de la reforma migratoria es una consecuencia de problemas humanitarios postergados en el tiempo. Y esta reforma migratoria no va a ocurrir. Claro, por lo menos no va a ocurrir durante este gobierno, dices tú. Así, bueno, ya hemos llegado al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Muchísimas gracias a Rosa Barrientos Ferrer y a Manuel Orozco. Siempre un placer estar con ustedes. Interesante, todo el tema migratorio, los impactos además en la política de los Estados Unidos, siempre da muchísimo de qué hablar. Así es que vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Matices. Gracias por estar con nosotros. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices. Se habla mucho de El Salvador, de muchas cosas, y particularmente el presidente Bukele. Pero La Voz de América hizo una serie de cómo es ser periodista en América Latina. Y va país por país, cómo es ser periodista en Nicaragua, cómo es ser periodista en Venezuela, cómo es ser periodista en Chile, en Brasil. Y esta semana corresponde a cómo ser periodista en El Salvador. Y lo hicieron a través del relato de la periodista salvadoreña Angélica Cárcamo, quien comenta en esta producción sobre la situación de la libertad de prensa, los desafíos del ejercicio del periodismo en su país. Ocupa ella la presidencia de la Asociación de Periodistas de El Salvador y desde esa tribuna justamente habla sobre cómo los profesionales de los medios, sobre todo los comunitarios, deben sortear indudablemente obstáculos para lograr informar en su país. Mi nombre es Angélica Cárcamo, soy periodista, tengo 19 años de ejercer esta profesión y actualmente soy la presidenta de la Asociación de Periodistas. La APES tiene más de 85 años de vigencia, se creó en 1936, pero solo 4 mujeres han estado al frente de la asociación. 4 mujeres en 87 años es muy poquito. Cuando yo empecé, eran muy pocas mujeres las que estaban en los espacios de los medios de comunicación, pero sí veo como algo a favor, como en las últimas décadas hay una mayor participación de mujeres. Hay muchos medios de comunicación, por ejemplo, en el ámbito digital, que son dirigidos y coordinados por mujeres. Hay todo un debate también de hacer un periodismo con una perspectiva de género o incluso un debate sobre un periodismo feminista, por ejemplo, que 10 o 20 años atrás eso era casi imposible poder verlo. Ser periodista en El Salvador es complicado. Es un reto, pero es uno de los mejores momentos para poder ejercerlo. Hemos estado enfrentando un mayor aumento de vulneraciones o de restricciones para poder ejercer nuestra profesión.
Si antes era el crimen organizado quien más vulneraba la labor del periodismo, sobre todo en cobertura de hechos de violencia, ahora en cobertura de temas en general sobre problemas de la realidad social que atañen a las instituciones del Estado, pues justamente es el Estado el que más vulnera la labor de las y los periodistas en lugar de protegerlos. Los medios comunitarios prefieren no abordar temas sobre hechos de violencia o de seguridad, porque no saben qué puede aplicar, tienen temor. Hay jóvenes que también han dejado de hacer coberturas. Esto nos explicaban de que a veces los policías, como son locales, entonces conocen a la gente en el territorio y es como vos, ya sé de qué medio sos. Sos un medio vendido, sos un medio chayotero. Esas palabras ya las hemos escuchado y es como tener cuidado de lo que estás haciendo porque ya conozco dónde vivís. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Los acosos digitales son el pan de cada día de cualquier periodista crítico, si se me permite ocupar la palabra, no necesariamente que esté haciendo una investigación, pero que publique cualquier contenido crítico o que puedas cuestionar a cualquier entidad del Estado. Los discursos de odio son muy estructurados. Son más graves cuando un funcionario dice, este periodista miente, ¿no? Aunque no es así, pero si este funcionario lo dice, automáticamente es como si se activaran redes de troles de afines a esta persona y empiezan a atacar al periodista, ¿no? Hay expresiones también de violencia, sobre todo en el caso de las mujeres, voy a insistir mucho en eso, hasta el punto que luego ya lo último es que te dediquen un video en YouTube. Nosotros no somos ninguna oposición, la prensa no es ninguna oposición, la prensa está haciendo su trabajo, que es documentar la realidad y exigir que los funcionarios rindan cuenta de lo que están haciendo. ¿Hay libertad de prensa y hay libertad de expresión en El Salvador? Yo categóricamente diré no. El futuro de la prensa en El Salvador sigue siendo un escenario hostil. En el mejor de los casos, mantenernos como estamos, que no es lo mejor, pero mínimamente seguimos ejerciendo esta profesión. En el peor de los casos, luego de las elecciones, es un escenario incierto. Mucho del trabajo que estamos haciendo quizás hoy a lo mejor no tiene la relevancia tan grande como quisiéramos los periodistas, pero en 20 o 30 años a lo mejor se pueden procesar todas estas irregularidades que estamos documentando y de dónde se van a valer mucho para poder documentar todos estos hechos. Indudablemente es interesante. Y bueno, hablando de El Salvador, pero ya no de temas periodísticos, algunos países han intentado copiar la receta exitosa que ha tenido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Lo hizo Xiomara Castro, por ejemplo, en una parte de Honduras. Y ahora se preguntan algunas personas si es una solución para el Perú, que vive una condición particularmente complicada. Así es que vemos este análisis de si el plan de Bukele es una solución justamente para Perú. En este episodio exploraremos la viabilidad de aplicar el plan de seguridad del presidente Nayib Bukele de El Salvador en el Perú, en respuesta a la reciente escalada de violencia en el país sudamericano. ¿Pero les parece que la salida a las calles del Ejército Nacional arreglará esta situación? Lo vemos juntos en Panorama. Antes de comenzar, repasemos con datos cómo está la situación. Según información citada por el medio peruano El Comercio, hasta agosto de este año se han registrado 12.730 casos de extorsión a nivel nacional, lo que supone un aumento del 50% respecto a las cifras de 2022. Estas estadísticas revelan una situación alarmante. Cada hora se registran 2 casos de extorsión en el Perú. En este contexto, representantes del gobierno de Dina Boluarte plantearon la posibilidad de adoptar medidas del plan de seguridad de Bukele en El Salvador como solución. Y es que la población peruana está harta de la violencia y robos en las calles. Desde que han entrado de Venezuela se ha venido
todo junto, para el robo, secuestro, para el sicariato. Nos molestan mucho, cobran cupo, nos amenazan de muerte, inclusive han atentado con varios compañeros ya, la han amenazado con armas. Con este ambiente, el gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia en 3 localidades afectadas por un aumento de la criminalidad en la capital y el norte del país. 1. Reducir los índices de victimización y de inseguridad ciudadana, que son atroces en el país en este momento. 2. Enfrentar radical y directamente al narcotráfico. De acuerdo al gobierno peruano, los distritos que cuentan con el estado de emergencia son los siguientes: San Martín de Porres y San Juan del Lurigancho en Lima, y en 7 localidades de la provincia de Sullana en Piura, Bellavista, Marcabelica, Salitral, Querocotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa. Conectamos ahora con Néstor Aguilera. Néstor, ¿creen en el Perú que esta estrategia tendrá resultados palpables? Alex, así como hay expectativa frente a la posibilidad de que la aplicación más firme de la ley permita reducir los índices de inseguridad, también hay escepticismo. Recordemos que la decisión de decretar el estado de excepción de forma localizada se produce un mes después de la visita a Lima de una delegación de El Salvador, que participó en un encuentro cuyo tema central fue debatir acerca de estrategias tendientes a reducir la criminalidad en Perú. La Voz de América consultó con el exministro del Interior peruano y doctor en Ciencias Políticas y Sociología, José Luis Pérez Guadalupe. Esto fue lo que dijo. El estado de emergencia, que sí te permite, detener a una persona o ingresar a un domicilio sin una orden judicial, es una medida adecuada, pero lo que no veo muy adecuado es que llamen a las Fuerzas Armadas para colaborar, porque no va a hacer ninguna diferencia. Si no hay inteligencia policial, mira, pongas barreras o retenes con tanques, caballos, ametralladoras, no te va a servir de mucho. Y tras la medida adoptada días atrás en puntos específicos del Perú, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte amplió también el estado de emergencia en ciudades de frontera principalmente. Se trata de una medida que busca enfrentar la migración irregular. Alex. Muchas gracias por tu reporte, Néstor. Y es que la posibilidad de adoptar medidas similares al plan de seguridad de Nayib Bukele ha generado debates y opiniones contrarias también en la comunidad internacional. Lo que vemos es, digamos, unas medidas que son un show mediático, sin un esfuerzo y una política de seguridad pública seria. La organización Human Rights Watch aboga por otras alternativas. A los grupos criminales se les combate con inteligencia y con capacidad investigativa, y es necesaria también una reforma de la policía de Perú para hacerla más eficiente. ¿Y ustedes qué opinan sobre la posibilidad de adoptar una estrategia similar al plan de seguridad de Bukele en el Perú? Vamos rápidamente de Perú a Venezuela. Están predominando las inquietudes. Hay elecciones en Venezuela. Pareciera, ojalá, que sean distintas a la de los años anteriores, pero les decía que hay muchas inquietudes sobre los escenarios que rodean a la primaria presidencial de la oposición venezolana y las estrategias a seguir en caso de que se concreten o si son socavadas. Nadie sabe si se van a poder hacer y si se le va a dar validez allá en Venezuela. Así es que veamos y escuchemos este reporte internacional. Desde su anuncio, la primaria presidencial de la oposición en Venezuela ha estado llena de incertidumbre y desafíos que aún persisten. Distintas voces de la oposición denuncian que el oficialismo intenta sabotear el proceso y además no hay una estrategia clara para el caso de que gane un candidato que esté inhabilitado. Mientras los candidatos recorren el país, sondeos de firmas privadas coinciden en que la aspirante María Corina Machado es la favorita en la intención de voto. Con un 69% de intención de voto, seguida de Enrique Capriles con cerca de un 8% y Freddy Superlano con un 6%. Pero lo curioso es que esos 3 candidatos hoy tienen procesos de inhabilitación política. De celebrarse la primaria, la principal lucha de la oposición será lograr que el ganador del proceso logre inscribirse para convertirse en candidato presidencial. Así lo estima Luis Peche, consultor político de la Universidad Camilo José Cela e internacionalista de la Universidad Central de Venezuela.
Si bien ya han comenzado a registrarse alianzas entre partidos políticos con el objetivo de asegurar votos, todavía no se ponen de acuerdo en si deben apoyar al candidato que resulte ganador en la primaria, lograr un consenso u optar por implementar un orden de sucesión. Si las elecciones no se hacen, Peche dice que el principal objetivo de la oposición sería encontrar la mejor manera de elegir a un solo candidato. Según él, esto no sería fácil debido a las distintas estrategias que coexisten en la oposición. Del año 2005. Por su parte, Osvaldo Ramírez sostiene que si se dinamita la primaria, el país entrará en un proceso bastante complejo. Aquí pudiéramos estar en la presencia de un fenómeno de despolitización. Ese fenómeno de despolitización te lleva a la gente a decir, bueno, sí, yo quiero un cambio político, yo aspiro a un cambio político, pero en la realidad no estoy dispuesto a apoyar a alguien hasta que vea unidad o hasta que vea efectivamente la posibilidad cierta de que ese camino electoral va a lograr efectivamente el triunfo. Para toda la información sobre las elecciones en Venezuela, visita nuestra página web vozdeamerica.com y síguenos en nuestras redes sociales bajo @vozdeamerica. Y de Venezuela finalmente nos vamos a Panamá, en un trabajo titulado, que yo les pido que lo escuchen y lo observen, por supuesto, el día de hoy, la historia del Canal de Panamá bajo Tumbras. ¿Qué son? Lo conocemos. En la ciudad de Panamá nos adentramos entre las barriadas del Chorrillo y Santa Ana, áreas consideradas peligrosas y poco frecuentadas por turistas y nacionales. Acompañamos a Efraín en su afán por mostrar una historia poco conocida del lugar, un recorrido por cementerios que guardan los orígenes del Canal de Panamá. Y es que Efraín está a punto de darnos un paseo conocido como necrotour o necroturismo, un recorrido por cementerios, una actividad común en otras partes del mundo pero inusual en el Istmo. Estos cementerios se encuentran dentro de comunidades vulnerables, donde mucha gente ha catalogado, ha segmentado todas estas áreas como zona roja, y eso hace como que las personas no le tomen la importancia al lugar o no quieran venir al sitio. Por eso nosotros como movimiento nacemos en la propia comunidad y vemos esa necesidad de que las personas tengan que venir a donde nosotros a buscar esta historia. Solo en esta calle existen 6 cementerios. Están los más antiguos que datan del siglo XIX. Entre ellos está la evidencia del paso de migrantes de muchas partes del mundo que llegaron para la construcción del canal, iniciada por los franceses en 1880. El obelisco ese que se encuentra ahí debajo del árbol, ahí vinieron los primeros zapadores del canal francés. Enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria impactaron en la población trabajadora del canal. Males desconocidos para la época y que no pudieron ser controlados con la infraestructura hospitalaria que se instaló durante el periodo de construcción. Para que no entraran las alimañas, las culebras, pero eso era lo que estaba criando los mosquitos. Aquí yacen parte de las víctimas. No es lo mismo leerlos en libros, es decir, que esta persona fue importante en un libro, ver su foto, que llegar al lugar y ver que existió, que está ahí, esto es tangible, ¿sabes? Las historias a veces yo las puedo escuchar, pero si no le doy sentido a un libro, a lo real, es la parte que se necesita en todo esto. Hacer la represa más grande del mundo para la época, construir inmensas compuertas colgantes y los pasillos para las embarcaciones requirió un importante flujo de mano de obra migrante durante una década. De la época francesa y luego de la estadounidense, la presencia de jamaiquinos y barbadenses fue preponderante en el Canal de Panamá. Caminamos en pocos metros, había una sociedad italiana, había canal francés, tenemos personas afrontillanas, tenemos chinos. Inclusive los cementerios que faltan conocer, el cementerio de Corozal, que es un cementerio chino, el afrodescendiente, y el cementerio estadounidense que están en el área de Ancón. Y todas esas culturas son las que hoy en día hacen parte de nuestra identidad y parte de nuestra cultura, nuestra historia. Más de 40 nacionalidades participaron en la construcción del Canal de Panamá y en sus alrededores yacen fragmentos de una historia poco contada, pero que sin duda fue parte esencial de los recuerdos que aún hoy día atraen a miles. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Gracias por habernos acompañado. Yo espero que les haya parecido hoy una buena colección de los trabajos de los últimos días internacionales publicados en La Voz de América. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana los espero a la hora de siempre, 2 de la tarde en Matices. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos con Jarabe de Palo. Bonito es la canción de hoy. Ojalá a todos ustedes todo les parezca bonito.
Feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.